Buenos días a todos, nuevamente en nuestro café fiduciario de los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, NINSAS, gestor de tierras, y Match Alianzas. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Molano León, quien es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes, máster en leyes de la Universidad Católica de Lovaina, docente de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana y docente de la Maestría de Derecho Bancario y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia. Fue superintendente delegado en Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades y actualmente es secretario general de la Titularizadora Colombiana. Muy bienvenido, doctor Molano. Angélica, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña en un tema que para toda nuestra audiencia es demasiado importante e interesante. ¿Cuál es la titularización? Cuéntanos, por favor, doctor, ¿qué es la titularización? Bueno, básicamente, y pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y qué buen, Gracias por la compañía. y qué buen plan de poder hablar pues, de un tema que a veces no es tan común ni tan familiar para las personas, que es la titularización. Pero uno podría resumir la titularización en tres elementos fundamentales. El primero es hablar de un proceso en el cual hay un empaquetamiento de activos financieros. Con ese empaquetamiento lo que yo hago es constituir un vehículo de propósito especial y sacar unos títulos al mercado para que lo compren los inversionistas. Es una estructura, que es el segundo elemento muy importante, que funciona de manera autofinanciada. Es decir, esos activos están en un matrimonio con los títulos y los títulos con esos activos. Esos activos son exclusivamente para pagar esos títulos y esos títulos tienen de manera exclusiva como respaldo esos activos. Y el tercer elemento, que es muy importante, lo que le da transparencia y seguridad al proceso, es que tenemos un vehículo de propósito especial que garantiza precisamente que quien compra esos títulos tiene la tranquilidad de que los activos están debidamente cuidados para el pago de los títulos correspondientes. Entendido. Bajo esta premisa, ¿cuáles pueden ser las ventajas para un inversionista que compre esta clase de títulos? Listo, yo creo que las ventajas se resumen también en tres aspectos fundamentales. Lo primero es que es un mecanismo que tiene seguridad. Y tiene seguridad, ¿por qué? Porque desde el punto de vista legal, nuestra legislación le da las protecciones que se necesitan. ¿A qué me refiero con esto? Separación patrimonial. Entonces, ese activo está separado de cualquier otro originador, de cualquier otro propietario, de la misma sociedad que hace el proceso de emisión. Entonces tienes tu activo asegurado mediante separación patrimonial. El segundo, que es muy importante, tiene que ver con un principio que se llama el principio de quiebra remota. Al estar separado ese activo, la gran ventaja es que no hay posibilidad de que los acreedores de quien fue el vendedor de ese activo o los acreedores del mismo vehículo y la misma sociedad que administra el vehículo puedan intentar acciones contra ese activo, inclusive si ellos entran en una situación, digamos, de insolvencia o dificultad financiera. Entonces te da esa protección porque está separado. Terceros vinculados a los actores no pueden pedir o solicitar reclamaciones en relación con ese activo, y te da una protección que es bastante potente desde el punto de vista de que el inversionista sepa que su activo está protegido y aislado desde el punto de vista jurídico, económico y contable. Fundamental. Doctor, lo voy a invitar a un café. Delicioso. Pues porque esto se trata nuestro café fiduciario. Muchas gracias, Angélica. Delicioso. Bueno, esta presentación suya nos parece supremamente interesante y hemos obviamente conocido de otras experiencias a nivel mundial respecto del esquema de titularización. ¿Cómo está en ese momento Colombia dentro del desarrollo de este tipo de esquemas a nivel mundial? Bueno, Angélica, yo comenzaría por comentar primero, esta figura no se inventa en Colombia, esta figura se inventa en los años 70, 80 en Estados Unidos. Y pues precisamente es como un mecanismo que tiene por objeto incentivar el crédito hipotecario, y que al final de cuentas los créditos hipotecarios y las hipotecas no son solo financiadas por el sector financiero tradicional, sino son financiadas por el mercado de valores. Esa figura, que comienza en los 70s y 80s en Estados Unidos,
aterriza, digamos, con una posibilidad de potenciarla en los años 80 y 90 en nuestro país. Y lo que ha hecho que crezca exponencialmente la titularización en nuestro país fue que precisamente en los 90 tuvimos una crisis hipotecaria muy importante, una Así crisis es. que fue la crisis del sistema OPAC y que cuestionó todo el sistema. Y lo que se dijo es, posiblemente necesitamos en parte que esos bancos no se queden con ese activo, sino que ese banco precisamente pueda vender esa cartera y que esa cartera pase a ser un activo que se negocia en el mercado de valores. Entonces, después de esa crisis hipotecaria, en Colombia se potencia de manera muy importante la titularización de carteras. Hay otro tipo de titularización y de eso hablaremos después. Pero hablando acá de la titularización hipotecaria, yo creo que en el país, y es algo que es muy bonito de la historia, se ha logrado potencializar la titularización hipotecaria como un mecanismo donde inversionistas pueden adquirir, invertir precisamente en esas hipotecas de una manera muy segura. Y Colombia, yo creo que hoy día es un referente desde el punto de vista de la titularización hipotecaria, porque en el caso de la compañía en la que yo trabajo, que es la titularizadora, llevamos más de 70 emisiones, Sí. 70 emisiones que han sido pagadas en debida forma a todos los inversionistas, dándole esa seguridad de la cual tuvimos la oportunidad de comentar, y con un tema muy importante, con unos estándares de estructuración que son espectaculares. Solo para darte un ejemplo, en el año 2008 el mundo vivió la crisis subprime. De acuerdo. Al final de cuentas, esa crisis subprime fue un problema de titularización. Claro, por supuesto. Hipotecas Sí. del mercado que no tenían unos estándares adecuados. Colombia no tuvo ningún problema en ese momento. Esa crisis no llegó desde el punto de vista de ese mecanismo a Colombia. ¿Por qué? Porque acá en Colombia, cuando se montó ese esquema, se generaron los incentivos adecuados para que el proceso tuviera unos blindajes adecuados desde el punto de vista del activo que estabas originando. Sí. Y desde el punto de vista de control y gestión de ese activo para que los títulos se pagaran. Entonces, yo te diría que Colombia es líder a nivel, digamos, regional en materia de titularización. En nuestro caso, hemos liderado experiencias de titularización en Perú, en República Dominicana, hemos participado en experiencias en Panamá. Entonces, eso ayuda mucho, digamos, a potenciar una figura porque la historia para contar es muy buena de lo que ha pasado en Colombia. Qué bueno. Y pues realmente me parece que seamos descollantes en un sistema financiero y más de mercado de valores hasta ahora pequeño, a mi modo de ver. Así es. Y que este sea una de las posibilidades de inversión que tengan los inversionistas es, digamos, favorable, máxime en este momento de fusión de las tres bolsas que ya conocemos. Bajo ese esquema, entiendo que hay diferentes clases de títulos que se emiten en desarrollo de procesos de titularización. Estuve revisando la página web de la titularizadora y hablan de TIPS, TIS y TECH de manera general. ¿Nos puede contar qué son cada uno de ellos? Claro que sí. Cuando comienza el proceso de titularización por la compañía, estamos hablando del año 2001, comienza con títulos hipotecarios. Sí. Y el nombre con el cual se recoge ese concepto es el título de TIPS. Y esos títulos hipotecarios tú vas a encontrar, digamos, de dos categorías principalmente. TIPS pesos, que es tú compras cartera en pesos y sacas un título en pesos vinculado a ese activo y sacas títulos en pesos, y unos que son TIPS VR, compras cartera en VR y sacas títulos, digamos, vinculados a ese activo, que eso facilita todo el proceso de estructuración. Después se sacaron los títulos que son los TEC. Esos títulos TEC, básicamente lo que hicieron es, se compró cartera hipotecaria en cobro jurídico. Castigado. Okay. Y esa cartera se llevó a un proceso de titularización, y un poco lo que se quiso distinguir es entre un TIP de una cartera normal con respecto a esa cartera en cobro jurídico. Entonces se le dio un nombre diferente porque todo el proceso de estructuración fue diferente en su concepción y en todo, digamos, el tema de mecanismos de cobertura y todo eso. Entonces se sacaron los TEC. En el año 2010, y con la reforma, digamos, del año 2009, viene la habilitación de la titularización de activos no hipotecarios. Entonces, ya no era solo titularizar hipotecas, sino se abrió la posibilidad de titularizar nuevos activos. Otro tipo de carteras. Otro tipo de carteras. Okay. Aprovechando todo el conocimiento que tenía la compañía sobre el particular. Entonces, en eso, y tú mencionaste varios de los nombres, se sacaron títulos como los TIL, que son títulos con cartera de libranza como subyacente. Hoy día tenemos los TIP,
que son Sí. de cartera de vehículos. Hoy día, te cuento, la compañía ya lleva más de 1 billón emitido en carteras de vehículos con diferentes originadores bancarios y no bancarios. Luego ha sido un proceso espectacular. Están los TER, que fueron títulos de cartera comercial, en este caso de cartera comercial de redescuento, a través de una compra que hicimos a fin de TER. Y bueno, va a haber muchos TIL-TER, pues porque en la medida que haya diferentes tipos de carteras, Claro, podemos sacar, dada la riqueza que tiene el vehículo, de poder titularizar pues cualquier activo que genere un flujo de en el caja futuro. futuro, de acuerdo. Exactamente, exactamente. Excelente esta posibilidad, pero ahí me genera una duda. Por ejemplo, usted mencionó el tema de la titularización de cartera castigada. Me llama mucho la atención porque en este, digamos, escenario, la calificación, ¿cómo ha sido la respuesta de las calificadoras versus el tema del activo subyacente de una parte y de otra, pues por supuesto, los mecanismos de cobertura que cada uno de los procesos tiene? De acuerdo. Y eso, esa es una pregunta muy importante, porque en parte yo lo que hablaba es del tema de seguridad y mencionábamos la importancia de generar los incentivos adecuados Sí, para que los títulos se paguen. Entonces uno dice, ¿cómo se están titularizando cartera en cobro jurídico y cómo funciona eso para que esa plata finalmente no se termine perdiendo? Y acá lo que uno tendría que tener en cuenta es que el proceso de titularización lo que hace es, yo saco un título que va al mercado, que tiene unos mecanismos de garantía. de acuerdo. Entonces, yo hago una planificación en el tiempo con información histórica de en qué momentos voy a recibir el pago de ese flujo y con eso saco ese título, digamos, principal que va al mercado. Pero en los mecanismos de cobertura nosotros tenemos un mecanismo muy importante que se llama la subordinación. Y en esa subordinación lo que yo tengo es un título más seguro que se paga primero en el tiempo y un título de mayor riesgo que se va pagando de manera posterior. Entonces, en estos procesos de titularización de carteras, lo normal es que nosotros le exijamos a esa entidad que nos vende la cartera que compre los títulos subordinados. Claro, como apalancamiento de la Y serie como principal. mecanismo de incentivo es usted, de alguna manera, como usted va a seguir administrando la cartera, Sí, usted va a generar el proceso adecuado, porque si usted no lo hace, los títulos que van a sufrir en el proceso de titularización son los títulos subordinados, ok, ¿sí? Porque son más riesgosos y se pagan después en el tiempo. Entonces usted tiene que generar un mecanismo que permita que ese título senior, ese título que va al mercado, se pague y se pague en primer lugar. Porque además, si usted no lo hace, como la cartera es un todo, ese título subordinado es el que se va a ver afectado al momento del pago. Entonces, acá es muy importante y es el mecanismo que uno quiere como mirar. Al final de cuentas, la titularización es un proceso de estructuración financiera, un activo que dé flujo en el tiempo, pero tengo que generar los incentivos adecuados para que ese flujo efectivamente se pueda pagar y para que la entidad que va a administrar ese proceso, que en este caso los créditos los sigue administrando la entidad que los vende, sí, los siga haciendo de manera adecuada. Entonces, yo le voy a pagar por la administración, pero usted también tiene que comprar unos títulos. ok. Y al comprar esos títulos, si usted no lo administra bien, sus títulos no se le van a pagar. Pero estamos hablando de esos títulos subordinados. Sí, Los como un títulos mecanismo de cobertura. como un mecanismo de cobertura. Claro. Entonces, esa seguridad en parte tú se la logras dar con una buena estructura, con una buena estructura financiera, con una buena información histórica de los créditos que hemos tenido, Ajá, pero además con el incentivo de que ellos también, que es un concepto espectacular, que yo sé que tú lo conoces muy bien, que va atado al proceso de titularización, que es el concepto de skin in the game, de es acuerdo. el concepto de lo que diría ponga carne en el asador Exacto. y que el proceso funcione también va a depender de que usted haga bien las cosas. Sí. Y eso es lo importante de hacer una estructura que funcione y que genere los incentivos adecuados. Perfecto. Bajo ese esquema y con esos mecanismos de cobertura, históricamente, ¿qué calificación han obtenido esos títulos? Listo. Y esa es una muy buena pregunta. Entonces, es decir, nosotros tenemos de alguna manera varios cajones de títulos. Sí, Ese título que va al mercado, el senior, el senior, son títulos que han tenido una calificación AAA. triple A. Entonces yo sé que tú me mirabas, pero ¿cómo así? ¿Con cartera y que está en cobranza y con todo eso lograron títulos AAA? Y la respuesta es sí. Ok, Y se ha logrado precisamente por la estructura que se adopta, por la información que se vuelve muy importante y que se tiene, pues digamos, de esos títulos y por el pago finalmente que tuvieron esos títulos en el mercado. Fue una misión súper exitosa y que, digamos, funcionó muy bien desde el punto de vista de quienes lo compraron y la seguridad en el pago. Ahora, los títulos subordinados
tiene una calificación diferente. Claro. Porque tienen un mayor riesgo, Sí. porque se pagan más adelante en el tiempo y reciben una calificación que ya no es AAA, sino en algunos casos triple B. Pero lo que muestra la historia es que esos títulos subordinados, a medida que pasa el proceso y da la buena calidad de la cartera o de los procesos, con el tiempo van adquiriendo la calificación A o inclusive llegan a ser AAA. Ok, siempre serán grado de inversión, si empiezan con triple B. Ujú. Hay algunos que a veces no alcanzan, Ajá. pero pues es parte, digamos, de la estructura. Y acá lo que uno resaltaría es esos títulos en nuestros procesos los tiene que adquirir generalmente el originador de la cartera. Bueno, pero igual, como usted muy bien lo menciona, este es un negocio financiero. Entonces, supongo que aún teniendo que ser el adquirente de los títulos de la serie subordinada al propio originador, es negocio para el originador hacer la titularización. De lo contrario, no haría el esfuerzo. Y Angélica, eso es muy importante porque es un negocio financiero. Convencer a esos originadores de que te vendan la cartera es porque es negocio para ellos. Claro. Y precisamente lo que uno ve es con las estructuras, con el comportamiento y con los incentivos, es un caso de negocio espectacular para ellos. Bueno, pues muy bien y muy interesante para toda nuestra audiencia que no ha incursionado en el tema de la titularización de cartera. Yéndonos a otro escenario, porque como este es un café fiduciario y siempre involucramos a nuestros invitados especiales que son las fiduciarias, claramente las fiduciarias dentro de su objeto social pueden fungir como agentes de manejo de procesos de titularización. Así es. Al comienzo nos mencionaste que hay un vehículo de propósito especial que comporta la titularización de cartera que realiza la titularizadora colombiana. Muy esquemáticamente, ¿cuál es la diferencia entonces cuando hay una fiduciaria como agente de manejo a cuando la titularizadora colombiana crea este vehículo de propósito especial? Entonces, y eso es muy interesante. La verdad es que la primera regulación, el tema que tú conoces muy bien, surge pensando en que las titularizaciones sean hechas a través del vehículo fiduciario. De acuerdo. Y esa es como la primera historia. Y las primeras titularizaciones, muchas de ellas inmobiliarias, Sí, señor. fueron llevadas a cabo por sociedades fiduciarias. Y acá entonces tú tienes un patrimonio autónomo con todo su reglamento y con una emisión, digamos, que va al mercado de valores. En el caso de la titularizadora, que este vehículo como tal queda reglamentado en la ley de vivienda, 546. la ley 546, y después tiene desarrollo a través de varios reglamentos. El vehículo que se utiliza en este caso se llama universalidad. Entonces tienes un patrimonio autónomo del lado de las fiduciarias y una universalidad por el lado de las sociedades titularizadoras. Acá es importante, y en eso siendo completamente equilibrado, es que tú tienes dos vehículos que básicamente tienen los mismos atributos desde el punto de vista de protección para el inversionista, Sí. eso que hablaba de la separación patrimonial, ese tema de la quiebra remota, son principios que de alguna manera tienen esa protección en el caso de las dos entidades. Yo diría que hay una diferencia importante en el actuar de la fiduciaria, en el actuar de la titularizadora, que nos puede diferenciar un poco, y es el siguiente. Tú conoces el negocio fiduciario mejor que nadie y la fiduciaria es un instrumento espectacular para hacer una cantidad ilimitada de negocios de gestión, de negocios de administración, dentro de los cuales un porcentaje muy pequeño es la titularización. Es verdad. En el caso de las sociedades titularizadoras, nosotros no hacemos nada diferente en la vida a titularizar. Ok. Luego eso hace que nuestra especialidad sea solo hacer procesos de titularización. Y en eso, una diferencia muy grande es que nosotros tenemos una estructura y una infraestructura para exclusivamente administrar procesos de titularización. Eso, a lo largo del tiempo, nos ha hecho muy fuertes en ser muy buenos gestores y administradores de los activos que están bajo nuestra responsabilidad. Que en el caso de la fiduciaria, por la diversidad de vehículos variados y negocios variados que tienen, pues es un poco diferente. Ahí tienen que entrar, a hacer un proceso de negociación, conseguir administradores especializados, pero tal vez lo que resaltaría como paseo equilibrado es la fiducia tiene la misma posibilidad, tiene la misma amplitud, tiene el mundo abierto para la titularización. Nosotros también. La diferencia está en el uno es más especializado que el otro. Entendido. Entendido, y es fundamental esa diferencia porque además también se creó como ese vehículo de propósito especial denominado universalidad,
que es similar en sus condiciones legales a lo que puede comportar un fideicomiso o patrimonio autónomo. Correcto, así es. Bajo ese presupuesto de que están destinados como única finalidad a ser emisores en el mercado de valores. Correcto, así es. Entonces tienes dos vehículos, dos posibilidades de competir. Hoy en el mercado tú ves que hay titularizaciones hechas por fiduciarias, Sí. hay titularizaciones, digamos, hechas por nosotros. En el tema de carteras creo que hemos logrado un espacio muy importante. Por lo que te digo, es que nosotros administramos el proceso de manera integral. Y eso implica que nosotros hagamos una cosa que nosotros llamamos administración maestra del proceso de titularización. Okay. Eso quiere decir que nosotros nos metemos en el paso a paso de ver cómo se coloca el activo, o sea, los títulos, ver cómo está el administrador específico del activo haciendo, hacemos un seguimiento, tenemos un equipo que está controlando y que está dando recomendaciones y que apenas ven alertas, estamos interviniendo precisamente para que no se caiga el estándar en el proceso de titularización. Entonces, esa es una de las diferencias importantes, pero hay titularizaciones que también en el mundo fiduciario funcionan y han funcionado muy bien. De acuerdo, es verdad. Bueno, pues este tema me parece que es de la mayor importancia, muy interesante para el mundo fiduciario, pero claramente entiendo también que el único, digamos, objeto que tiene la titularizadora es hacer titularizaciones. Entonces, pues obviamente el expertise y la trayectoria es muy amplia. Correcto. Y eso, digamos, en el caso nuestro, nos ha implicado varias cosas. Somos un emisor conocido y recurrente en el mercado, entonces el proceso de aprobación de emisión es un proceso mucho más expedito, ¿sí? Desde el punto de vista de obtener esa autorización. Desde el punto de vista, nosotros tenemos una estructura donde, mira que nosotros mismos hacemos la estructuración de los procesos de titularización. Claro, lo que no sucede con las sociedades fiduciarias, donde siempre hay un estructurador. Nosotros inclusive, te digo, desde el punto de vista legal, hacemos in-house todo el proceso de estructuración legal, por ejemplo. Toda la estructuración financiera, también tenemos un equipo que se encarga de hacer la estructuración financiera y hacer la estructura del proceso. Y son los que radican todos los documentos ante la Superintendencia Financiera, así es, hacen el prospecto, el aviso de oferta, todo. Así es, un poco uno lo podría decir, y yo creo que en eso pues también las fiduciarias están habilitadas, pero nosotros fungimos en parte como una banca de inversión para los procesos de titularización. Entonces, asesoramos a ese originador en todo lo que tiene que ver con estructurar esos títulos, con estructurar el proceso, con poderlo llevar, y somos muy activos con todo y que finalmente se hace a través de comisionistas en todo el proceso de venta de los títulos. Claro. Precisamente porque pues ya más de 20 años de experiencia nos permite conocer el mercado, nos conocen nuestros títulos y permite interactuar de una manera mucho más eficiente por el conocimiento que tienen de la compañía o de los procesos que hacemos y pues del estándar un poco que se mantiene desde el punto de vista corporativo y financiero. Hablando del tema de la colocación, también estuve revisando que normalmente se colocan por subasta holandesa. Pero tienen underwriters. Entonces y me encanta esa pregunta porque eso le permite a uno hablar, y yo en esa época inclusive no estaba en la compañía, pero le permite a uno hablar de lo que ha sido la ayuda de la titularización para el desarrollo del mercado de valores en Colombia. Okay. Si tú indagas para el año 2000, que era la subasta holandesa y eso cómo funcionaba, no había mayor desarrollo porque tú le decías al comienzo, teníamos un mercado de capitales y tenemos un mercado de capitales que a los empujones se ha ido desarrollando, pero bueno, la entidad y los procesos de emisión que ayudaron a que se posicionara la subasta holandesa, un trabajo conjunto de la titularizadora y la bolsa en su momento, fue los procesos de titularización, los que permitieron un poco entender cómo funcionaba ese mecanismo y cómo se hace. Y para nuestra audiencia, una explicación sencilla de en qué consiste la subasta holandesa. Bueno, y acá voy a hablar inclusive de varios mecanismos porque además hoy día no utilizamos tanto la subasta holandesa, pero básicamente acá, al final de cuentas, lo que uno hace en este proceso es que uno ofrece el título al mercado y lo que invita a los inversionistas es a que ellos vayan poniendo o ofrezcan una tasa y con base en esas diferentes tasas que ellos ofrecen, yo cojo la tasa que considero sirve para mi propósito y en esa tasa, después de haber oído al mercado, fijo un valor. ¿Qué pasa? Y acá lo ponemos. Unos ofrecieron, iba a decir números, uno puso el 8, el otro puso el 8.10, el otro puso el 8.20. Yo veo todas esas ofertas
y señalo una tasa de corte. Si digo que es el 8.10, entonces todos los que estén en esa tasa y de ahí para abajo, todos se ven beneficiados con la tasa del 8.10. Entonces es un mecanismo que te incentiva a oír tasas y tú señalas en cuál vas a cortar. Entonces es como una subasta, listo, ¿cuánto me dan por el título? ¿Cuánto es el rendimiento que quieren? Y con base en ese número que salga y que yo escoja, pues ese es el número que va a quedar como tasa para el título correspondiente. Entonces es ese proceso de ofrecer, ese es el proceso donde me dicen y el mercado habla y yo señalo una tasa de corte. Ahora, si yo dije que es al 8.10, el que está al 8.20 o al 8.30 no queda dentro del corte y digamos no va a quedar con títulos en ese momento. Ahora, en relación con el libro de ofertas, la particularidad que tiene es que tú vas, oyes al mercado Sí. y después de oír al mercado decides si formalizas una oferta pública o no. Ok, haces como un press on the... Algo así, pues digamos, vas, lo oyes, ellos te dan esas mismas tasas, pero después de oír, tú dices, voy y hago la oferta o puedes tomar la decisión de no hacerlo. Ok. Pero al final de cuentas también es un mecanismo donde tú oyes al mercado y con base en las tasas que te ofrezcan, tomas la decisión de si vas o no vas. En la subasta tienes que ir. Ok, sí. ¿Por qué? Porque ya hiciste un proceso de oferta pública. Y como hay oferta pública, tienes que trazar una línea y hay emisión. Y es vinculante. Y es vinculante. En el otro, tú lo oyes primero y después de oír, tomas la determinación de si haces la oferta o no, radicando ya un prospecto en la superintendencia. Entonces, ese mecanismo también del libro es un mecanismo que la titularizadora comenzó a desarrollar de manera particular desde el año 2017 y hoy día te diría casi que la mayoría de emisiones, más que tener subasta, están comenzando a utilizar libro de ofertas como mecanismo, pues por la flexibilidad que da. Entonces eso es muy interesante ver ese proceso y cómo en nuestro mercado, pues diferentes mecanismos, demanda en firme, subasta holandesa o libro de ofertas, pues son mecanismos que se utilizan y pues obviamente le da flexibilidad. Y bueno, digamos es como lo que te puedo comentar ahorita, Bueno, que es bien interesante. Claramente sí. Ahora pongámonos en el terreno del inversionista. Cualquier inversionista para el mercado primario puede adquirir un título emitido en proceso de titularización. Así es. Obviamente lo que tú ves es que en la historia estos títulos a la gente, nada más uno habla de titularización Ya suena como extraño, como raro, esto de qué se trata. Sí. Y ahí tal vez como te haría dos comentarios. El primero es muy importante tener en cuenta que la titularización es un proceso supervisado, es un proceso superregulado, es un proceso del mercado de valores. No cualquier cosa es titularización, y digamos así lo que hizo nuestro legislador y nuestro supervisor. Entonces es muy importante tener en cuenta que es un proceso que goza como de todas esas garantías desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de supervisión. Entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta y es muy importante. Pero lo otro que en esto uno quiere resaltar dentro de los procesos de titularización y de las bondades que tiene es que ese inversionista accede a un mundo gigantesco de información. Sí. Es decir, la misma supervisión y regulación lo que le dice es usted tiene que ser muy riguroso y muy generoso en la información que da el inversionista. ¿Cuál es el punto? Que las personas naturales no han tenido tanto interés en este tipo de activos. Parte de nuestro esfuerzo en este momento es lograr democratizar la titularización y creemos que en el mundo en el que estamos, con los nuevos mecanismos que hay, va a ser mucho más fácil poder promover el acceso a la titularización por parte de los inversionistas. Porque en esto la historia que nosotros tenemos para contar es más de 80 emisiones en el mercado, emisiones donde siempre los títulos se han pagado de manera integral. Entonces es muy importante como incentivar, promocionar, invitar a las personas para que puedan invertir en un título, en un proceso que es supervisado, en un proceso que tiene mucha información y en un proceso que en su historia ha permitido el pago de los títulos en debida forma. Vale, excelente. Ese digamos que es una de las labores de este café fiduciario, ¿no? Hacer educación financiera para que todas las personas conozcan la existencia o la posibilidad de otras alternativas de inversión. Para el mercado secundario, ¿cómo es la movilización? Bueno, ese ha sido tal vez uno de los retos más importantes. Yo creo que tú te has dado cuenta que nuestro mercado en general, ese mercado secundario es un mercado difícil. Así es.
nosotros ahorita vemos con muy buena perspectiva el año pasado un cambio de regulación que precisamente pretende lograr liquidez en el mercado de valores. Y uno de los temas más importantes que nosotros estamos por lanzar, yo creo que a final de este semestre, es tener formadores de liquidez. Ok. Precisamente estos formadores de liquidez, estamos convencidos, va a permitir que ese mercado secundario sea mucho más activo y más atractivo para esos inversionistas pequeños. Nosotros tenemos muchos inversionistas que compran los títulos dado su buen comportamiento, son inversionistas hasta el final del título, entonces no tienen interés en venderlo. Pero vemos que hay otros que están comprando con una perspectiva de poder comprar un título que se pueda negociar en el corto y en el mediano plazo. Por supuesto. Para eso, estamos convencidos que el tener formadores de liquidez va a permitir que sea mucho más activo ese proceso de negociación y que tengamos un mercado secundario mucho más activo desde el punto de vista de negociación de los títulos. Bajo el actual escenario de integración de las tres bolsas a nivel latinoamericano, ¿ha habido algún impacto en el tema de la negociación de títulos derivados de procesos de titularización? Ahí, Angélica, lo que te digo es, en la titularizadora somos unos convencidos Sí. de que el mercado tiene que crecer. Tú lo mencionabas al comienzo, nuestro mercado es un mercado que no tiene ese tamaño y esa dimensión. Acá y en la compañía siempre nos ha gustado ver el vaso medio lleno. Y si uno compara y uno hablara de titularización hace 25 años, ni siquiera existía. Así Hoy día es. ya para la historia están, lo que te decía, más de 80 emisiones que han funcionado muy bien. Pero el mercado nuevamente no es un mercado tan grande. La posibilidad de acceder a un mercado mayor, y en este caso con la integración metiendo a Chile y a Perú, estamos convencidos que va a ser positivo para el mercado colombiano. Y en ese sentido, ¿cómo estamos trabajando? Precisamente con la bolsa venimos trabajando muy activamente porque queremos sacar, y ojalá lo logremos en este año o en el próximo año, esa primera emisión con títulos de contenido crediticio, emisión hipotecaria, que se coloque en Perú y en Chile. Excelente. Precisamente en los próximos meses vamos a estar viajando a esos países, vamos a hacer una labor de promoción muy importante, porque la verdad Colombia ha construido algo muy importante con la titularización. Y tienes unos títulos con unos rendimientos que resultan atractivos para el mercado. Entonces, el objetivo es poder visitar estos lugares, que conozcan la compañía, que conozcan el proceso y poder hacer esa colocación. Con eso logras una ampliación de la base de inversionistas. Total. Y eso es muy importante para el desarrollo de nuestro mercado. Pues se oye muy, muy interesante y espero que lo logren muy rápidamente. Muchas porque gracias. eso le da profundidad al mercado. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas de la titularizadora colombiana en este escenario en el que hoy nos estamos moviendo del mercado de valores? Nosotros estamos convencidos, y gracias por esa pregunta, de que la titularización es un mecanismo muy importante para el desarrollo del mercado de valores colombiano. Primero, la titularización no tiene límite de lo que tú puedes titularizar. Nosotros allá tenemos un dicho y es, cuando preguntan usted qué puede titularizar, el límite es la imaginación. Así es. Siempre y cuando tú consigas un activo con un flujo, vas a poder titularizar. Entonces, el primer aspecto positivo es que la titularización ya tiene una historia en Colombia, es una historia de éxito. Entonces es cómo llevamos esa historia de éxito a profundizar los activos que hemos titularizado para incluir nuevos activos. Comenzamos con hipotecario, vamos muy bien con vehículos, estamos seguros que libranza va a crecer, estamos seguros que créditos de consumo va a crecer, pero además tenemos titularizaciones en temas inmobiliarios con un resultado y un desempeño espectacular. ¿Cómo logramos llevar eso a otro tipo de activos inmobiliarios? Temas en los cuales uno puede tener mucha interacción con la fiducia. Entonces, la perspectiva de crecimiento, de consolidación, es muy grande. Y lo que uno quiere es precisamente poder decirle al mercado colombiano, poder decirle a los originadores que a través de la titularización es un mecanismo de financiación seguro, un mecanismo de financiación bien reputado en el mercado y que precisamente va a permitir conectar algo muy importante a los inversionistas del mercado de valores con todas las otras actividades que existen en nuestro país, que son las de cartera, infraestructura, es un tema que le hemos pedaleado mucho y estamos seguros que vamos a poder llegar, energía, estamos seguros que en los próximos años hay una necesidad gigantesca de recursos y ahí la titularización va a jugar un rol muy importante. Entonces, lo que uno diría, con todo y que llevamos 20 años de historia, un poquito más, la titularización tiene mucha historia por construir
y va a ser un mecanismo de financiación protagonista en los años por venir en el país. Pues súper interesante, Ricardo, todo lo que nos has contado hoy. Hemos aprendido mucho. Mil gracias por tu presencia en Muchas nuestro gracias. Café Fiduciario. Muchas gracias, Angélica, por la invitación y muchas gracias a todos por ver este video.